Sí, están grabando. Así que bueno, la verdad que en primer lugar, gracias por la invitación para compartir algunas reflexiones. Me gustó lo de Maru, responsablemente, por eso digo responsablemente, también les digo que no voy a hacer futurología, sino compartir eso, ¿no? Ideas, reflexiones, algunas cosas que también en todos estos años uno, digamos, como va aprendiendo y va revisando continuamente. La verdad que les digo que las preguntas que llegaron son muy, muy, muy buenas. Y si bien los que están convocando son los chicos por un mundo unido, les aclaro que recibí preguntas de personas que van desde los 11 años hasta los 57. Así que, bueno, el tema del lenguaje universal, entonces, bueno, a los más chicos, capaz que algunas cosas, no va a ser para nada un tema técnico, va a ser todo bien, bien amplio, bien universal, pero de tener un poquito de comprensión, entonces, los más grandes y los más chicos, en función de algunas cosas que a veces por más que uno universalice el lenguaje, pueden ser un poquito más técnicas. Después es importante, hay algunos jóvenes que hicieron preguntas más académicas, y bueno, eso es lo que no, digamos, no se va a desarrollar. Pero, digamos, van a tocar los puntos, pero ya en la formulación de preguntas usaron un lenguaje muy específico, se ve que están estudiando la carrera de economía, así que bueno, cuando quieran armar un grupo, podemos hacer uno dirigido a ese auditorio. Yo dividí las preguntas, pero por eso, porque eran tan importantes y de tanto contenido, en tres grupos. Un grupo que tiene que ver sobre el modelo económico, el consumo, la vinculación con la ecología, la maximización de utilidades, la economía del descarte, las desigualdades estructurales. Y bueno, para que vean que leí todo, lo que llegó son las preguntas que hicieron Luz Micaela de Tucumán, Emilia Carolina de Córdoba, Juan Pedro de Buenos Aires, Valentina y Luis también de Buenos Aires, Mariela de Brasil, Francisco de Córdoba, Sofi de Paraguay y Sandra de Neuquén. Entonces, ese primer grupo es el primero que voy a afrontar. Después el segundo grupo, que tiene que ver más con experiencias específicas, después voy a leer la temática. Invité a una amiga, Melissa, que es de Colombia, pero en este momento está viviendo en Roca di Papa, cerquita de Roma, porque está terminando su tesis de graduación de la maestría de Sofía, para que ella afronte directamente el tema de las experiencias, lo concreto de lo que han preguntado sobre la vinculación de las economías alternativas, y hay un último grupo que después también voy a mencionar, que son todas las preguntas vinculadas a la pandemia. Entonces, el primer grupo de preguntas, que es sobre el paradigma económico, el modelo económico, tiene mucho que ver con el título que le dimos a este webinar, que es oikonomia, ¿no? Que es la raíz griega, el origen de la palabra economía, que tiene que ver, oiko, la primera parte es casa, y nomia o nomo es ley, gobierno, administración de la casa. Entonces eso que hoy el Papa Francisco y ustedes estuvieron también profundizando en la semana anterior, como Laudato Si, que es lo que quiere, digamos, recuperar el cuidado de la casa común, es por lo cual nació la economía y que nunca tendría que haber abandonado. Gobierno, administración de la casa, cuidado de la casa. Y que después también es como la misma raíz de ecología, ¿no? Eco, casa, logos, estudio, palabra, vinculado a los dos, pero después vamos a profundizar por qué en algún momento se dio esta separación, este divorcio, y por qué la economía dejó de tener
esta raíz y esta misión original. Uno de estos grupos, yo preparé o un videíto disparador o un PowerPoint y vamos a arrancar entonces con un primer videíto. Fíjense y traten de anotar algunas palabras claves que después son las que vamos a profundizar y desarrollar. A ver, tendría que poder compartir pantalla. Vamos a ver. Acá pasó algo, esperen, acá estoy. Sí. Encendemos la cámara. ¿Por qué juegas sola? ¿Por qué nos quedamos afuera? Esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos. Y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos, educación y ciencia, el mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente, porque la naturaleza fue cercada, los espacios sociales se están privatizando, el acceso a la educación se vuelve mercancía, y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear un recurso, produce una necesidad. Quien crea una necesidad, puede ganar un montón de dinero. Así deben ser las cosas, dicen los que se benefician. Y a primera vista, parece lógico. El argumento: si le dejáramos la administración de los recursos a la gente, la sobreexplotarían implacablemente. Imagínese si un pastizal, donde cada pastor del pueblo lleva a pastorear a sus ovejas. Pero, ¿por qué solo una? Si con 10 podría tener muchas más ganancias. Pero si cada pastor actuara así, el pastizal quedaría despojado en poco tiempo y la comunidad perdería sus medios de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa, acuerda reglas, asume responsabilidades por los bienes comunes, sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos y sabe que todos se necesitan mutuamente. Los beneficios de unos son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado por una comunidad que se da sus propias reglas. Y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo. Para todos, tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura o en Internet. Es una idea que se vive todos los días en el mundo entero, y sin la cual no podríamos tampoco pensar respuestas para los grandes desafíos, como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. ¿Lo pudieron seguir bien? Sí, muy bien. Bueno, vieron que ahí aparecen como distintas categorías, ¿no? Distintos conceptos que tienen que ver con lo que les decía al principio. La centralidad de la economía tiene que ver con el uso de los bienes. ¿Cuándo nace en realidad la práctica económica? Si bien el origen, digamos, es una palabra griega, porque a medida que las civilizaciones iban creciendo tenían que darse un cierto orden, una cierta administración,
la economía como tal nace cuando también a medida que el progreso va generando nuevos bienes, los pueblos se dan cuenta que no pueden producir todo aquello que necesitan, sino que tienen que empezar a intercambiar. Cuando esto se hace más fuerte, primero se intercambia con el trueque, ¿no? Se cambia un bien por otro. Después, por más que se llegue en poblaciones más bien pequeñas a satisfacer necesidades a través del trueque, el avance del progreso, también progreso muchas veces entre comillas, porque lo que hace es empezar a generar lo superfluo, que empieza también a afectar el medio ambiente, se empieza a ver la necesidad de un instrumento que reemplace ese trueque, y ahí nace la moneda, ¿no? Que representa un cierto valor monetario según, digamos, las distintas épocas, según los distintos desarrollos de las economías, y con esa moneda, con ese instrumento de cambio, uno va al mercado, ¿no? Que en la Edad Media era un lugar físico, como ahora podemos tener también en las ciudades los mercados de alimentos o los mercados de los barrios. Bueno, eso, digamos, en la Edad Media era prácticamente todo el lugar donde, o por el trueque o por el inicio del uso de la moneda, se empezaban a intercambiar los bienes. Entonces ahí el video decía muy claramente que ese inicio de un intercambio sano, válido del mercado, fue muy diferente cuando empezó a instalarse como una categoría, como un modo de actuar propio de la economía, el egoísmo. Esa chica empezaba jugando sola, ¿no? Con sus muñecos. ¿Qué quiere decir? Que esos muñecos ya eran un bien privado, porque cuando se produce la separación de esta palabra original de oikonomia, ¿no? De administración, buen gobierno y buena administración de la casa, es cuando a fines del siglo XVIII había un filósofo, digamos Adam Smith, cuando ya en el siglo XVIII empiezan a desarrollarse con fuerza todas las ciencias y la técnica. La economía, que hasta hace los siglos anteriores no era una economía despojada de los valores, ¿no? Sino que justamente era satisfacer necesidades, atender a bienes esenciales o bienes de mantenimiento o bienes de subsistencia. Al empezar a tratarse la economía como una ciencia, se empiezan a poner algunos conceptos, ¿no? Que se llaman categorías, que esto ustedes lo encuentran también en el colegio, ¿no? Cuando a veces dice, bueno, a ver, supongamos que la persona es individualista, o supongamos que la persona es una persona en relación, por eso es persona y no individuo. En economía pasó lo mismo. Como había que empezar a competir con la invención, digamos, de la máquina de vapor, la industrialización, que hacía como de un modo mucho más rápido pudiéramos tener mayor cantidad de bienes, empezó la ciencia económica a decir, no, digamos, la economía no puede estar intrínsecamente, no puede estar unida de valores, ¿no? Lo que hace que la economía funcione es un principio que uno podría decir egoísta. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es la categoría base de la economía? Entonces Adam Smith y los siguientes hablaron de este homo economicus, ¿no? Como si nosotros fuéramos no siempre la misma persona, sino que en el momento de actuar en la economía nos volvemos egoístas, individualistas, y ese es el motor de la economía. Entonces, los valores pasaron a formar parte de las religiones, de las organizaciones sociales, ahí, porque a la economía había que dejarla producir a cualquier costo. En ese momento ni siquiera se pensaba, ¿no? En el tema del ambiente. El ambiente siempre era algo muy externo. Cuando
veían en el video que a partir de ese momento, digamos, no se ve en el video, porque ahí se veía el caso concreto de la aplicación de esta visión tan egoísta de la economía, empieza a nacer lo privado, ¿no? Entonces yo tengo que pagar un precio, si pago un precio, eso es mío. Y no está mal, porque eso, digamos, forma parte también de la libertad de la persona, que si tiene un recurso, tiene un ingreso, lo use y lo aplique las cosas que le pueden satisfacer una necesidad o también un placer o un deseo. El problema está cuando los bienes que son esenciales para la persona, y ahí viene la cuestión del ambiente, para acceder también hay que pagar un precio. Y eso es lo que diferencia a bienes privados, no sé, una gaseosa, y la pago y me la tomo, y bueno, me la tomo yo. Si soy generoso y alguien me pide, lo comparto. Pero si yo el aire, el agua, el clima, la atmósfera, los bosques, le pongo un precio y agarro, ¿no?, y privatizo un pedazo de bosque, no es lo mismo porque estoy sacándole un recurso muy importante, un recurso esencial que hace a la posibilidad de vida de un pueblo, ¿no?, de una región, de una provincia. Entonces, bueno, esa disociación, esa fractura, es la que ha llevado a la economía a despojarse totalmente de la esfera de los valores, ¿no?, de los valores de la solidaridad, de la gratuidad, del pensar en el otro, del don, y prácticamente toda esa parte social quedó en manos de las ONG, de las iglesias, donde muchas veces vemos que prácticamente actúan como un camillero, ¿no?, como una ambulancia que trata de recoger los heridos de este sistema solo basado en la técnica, ¿no?, en la especulación, en el precio, deja de lado. Yo les voy ahora a compartir un Prezi, ¿no?, para poder graficar lo que ha sucedido también con esta separación de la economía, de la esfera de los valores, y es lo que tenemos que volver a integrar, que son un poco los desafíos no solo de la post-pandemia, que después vamos a tratar en el último bloque, sino también los desafíos de una economía para el siglo XXI. Ay, esperen, ¿eh? ¿La ven bien? Sí, se ve ¿Me bien. escuchan? Perfecto. Sí, entonces, ¿qué es lo que le decía? Hoy, en el siglo XXI, por ese mal uso de los bienes de un modo individualista, de haber separado a la economía del cuidado del ambiente y de la cuestión social, tenemos dos agendas en conflicto, ¿no? O sea, hay como dos programas diferentes, que es lo que hacen que la cuestión social esté tan caliente, digamos, tan roja, porque ha generado desigualdades tremendas en el mundo, que son entonces dos agendas que no pueden, digamos, conciliarse, y que es la de los excesos, de lo superfluo, del agotamiento de los bienes naturales. Se usa recursos naturales, pero pensando en la economía y en el ambiente como la casa común, me gusta más decir de los excesos, con la agenda de la escasez, justamente del agotamiento de lo que hemos hecho por el mal uso de los bienes. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces se trata de planificar. Ahora la pandemia está tirando un poquito por el aire todas las planificaciones, pero muchas cosas se mantienen. Lo único que la pandemia, bueno, lo ha agudizado. Entonces hay una proyección que en el 2050 vamos a ser alrededor de 9.000 millones de personas en el mundo, y que el 70% va a vivir en ciudades.
O sea, va a haber una gran concentración de vida alrededor de las ciudades. Esperemos que con la pandemia esto también se pueda... A ver, esperen que acá tengo un problemita. Ahí está. O sea, se pueda también tratar de hacer una redistribución de población para lugares más vivibles. Miren este gráfico, no se preocupen porque lo importante en los gráficos que yo presento es ver los dibujitos. Con el uso que estamos haciendo de los recursos naturales, de los bienes naturales, no de la huella ecológica con la contaminación de CO2, etcétera, ya ahora, fíjense, necesitaríamos como un planeta y un poquito. Si seguimos entonces a este ritmo de consumo superfluo, en el 2050 necesitaríamos 2 planetas y un poquito. Pero tenemos uno solo, por eso está el planeta abajo, donde dice lo que tenemos que tratar de hacer como acciones para lo que no vamos a conseguir, que son solo 2 planetas. Esperen que se me traba el Prezi. Ay, che. Si clico directamente. Esperen, Qué raro, ¿no? Sí. Esperen. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o las evidencias de la escasez? Que 4.000 millones de personas están viviendo, ¿no?, cerca de agua estresada. Estresada se llama a cuando no es potable, está contaminada. Y que del 20 al 50% de la caída de la productividad de la tierra, quiere decir que en un mismo pedazo de tierra vamos a poder a lo mejor producir menos cantidad. Esto que parece así, digamos, muy fuerte, muy dramático, lo es, pero ahora viene también, digamos, todas las buenas noticias, ¿no? Y que en parte en algunas cosas hay una reacción que la pandemia está también llevando adelante. Uy. Miren que tengo otro problemita. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estamos midiendo mal, ¿no es cierto?, frente a, o sea, la inacción no es solamente de que no llevamos adelante un cambio de modelo, un cambio de enfoque, sino que también estamos midiendo mal lo que es la felicidad y el bienestar de las personas. Ustedes escuchan mucho lo del PBI, ¿no?, que no crecemos, que no aumenta el PBI, no solo acá, digamos, en nuestro país, sino también en el resto del mundo. Y es porque el PBI, que es Producto Bruto Interno, es la cantidad de bienes y de servicios que se producen en un país. Todo lo que sea servicios informáticos, servicios de limpieza, todo lo que es el rubro de servicios y cualquier tipo de bienes o producción. Bueno, todo eso que sí lo mide el PBI, fíjense lo que no mide el PBI, que es... a ver, acá si alguien puede admitir a todos los que entran, si los admito yo se me descompagina el Prezi. Entonces si otro los puede admitir, porque yo los estoy admitiendo, pero se me descompagina el Prezi. Sí, solo te estoy admitiendo, quédate tranquila. Ah, bueno, dale. Fíjense lo que no incluye el PBI, la empleabilidad, o sea, la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene una persona por un tema de formación o por una cuestión de exclusión, de acceder a un empleo. La seguridad, o sea, todos queremos vivir en un ambiente seguro, no solo en lo que son los delitos o la criminalidad, sino también en poder tener, qué sé yo, una infraestructura, calles, transporte. Eso está medido digamos, en la producción de materiales, pero no tanto en lo que es la seguridad. La vida familiar, los ecosistemas, la educación en sí, como valor de la educación, nutrición, comunidad. O sea, fíjense la cantidad de cosas
por los cuales muchas veces los gobiernos se agarran la cabeza de que no crece el PBI, que sigue siendo, digamos, una medida importante, pero que se ha olvidado todas estas cosas que yo creo que para cualquiera son importantísimas en temas de progreso. Otra vez. A ver. A ver. Se bloquea el precio. Bueno, no se preocupen. Sigo adelante con lo mismo sin el precio. Entonces, ¿ahora me escuchan directamente? Sí. Ok, bueno, entonces hay un problemita técnico, pero sigo para igual antes de darle el pie a Melissa. Entonces quiere decir que todo esto que es insuficiente desde la práctica y la teoría económica actual tiene que ver con lo que se ha disociado, como les decía al principio, la esfera de la economía con la esfera del trabajo, la esfera del mercado, que en un origen era el mercado físico y después pasó a ser como una especie de abstracción, ¿no es cierto? Ahora cuando se habla del mercado, de la bolsa, de las acciones, no es un lugar físico, digamos, es una abstracción que se da de modo virtual. Ustedes ven que ha llegado tanto a penetrar la vida de las familias esta abstracción del mercado que muchas veces cuando encienden la televisión y ven un noticiero, si empiezan con la parte económica, y muchas veces al comienzo del día, el locutor, o el que se ocupa de la parte financiera, dice buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver qué nos dicen los mercados, ¿no? Entonces pareciera que los mercados hablan, nos dicen que vamos a tener un día feliz, un día tranquilo o no, según si subieron determinados valores de la bolsa. ¿Por qué? Porque justamente la parte técnica, que llamamos nosotros economicista, pasó a dominar y a incluso tratar de administrar y gestionar no solo la vida social, sino hasta la vida de las familias. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de empezar a revisar estas categorías? Primero, porque como decía el primer videíto sobre los bienes comunes, se nos impuso como la necesidad de privatizar muchas cosas bajo la excusa que el hecho de uno tener la posibilidad de pagar un precio iba a tener como una mayor facilidad de acceso. Pero se olvidaron que las personas que están en situación de pobreza o en situación de indigencia no tienen ese peso, ¿no? O esa cantidad de moneda para acceder a esos bienes. Entonces, no es lo mismo considerar como bien privado una gaseosa, que puede tener un precio y que uno puede elegir comprarla o no, por eso en el uso de su libertad, que no ponerle un precio al acceso del agua potable, la posibilidad de respirar aire limpio o acceder a un humedal que nos preserva un sistema ecológico determinado. Porque como decía el primer video, las personas no es que son esa categoría de homo economicus, que es una persona, un sujeto económico, siempre del modo egoísta, como si nosotros pudiéramos diferenciarnos, ¿no?, de lo que somos como personas, también de nuestros grupos de amigos, de nuestra familia, o en el ambiente de la economía. Eso es lo que tenemos que integrar, y eso es lo que ahora, desde las distintas experiencias de economías alternativas, son todas las buenas noticias de que ese tipo de economía ya está en acto. Lo que falta es cambiar lo que se dice la parte de la teoría económica del pensamiento único que se sigue moviendo por estas categorías egoístas e individuales. ¿Qué pasa
por la vinculación con la política, con la definición de políticas públicas que tienen que ver con integrar la economía con lo social, lo cultural y ambiental, y tiene que ver también con la formación. Yo creo que muchos de ustedes, todo este tipo de cosas, los que han estudiado, sea en el secundario, las materias de economía o mucho más en las carreras de economía, siguen, ¿no?, prácticamente enseñando a la economía como una ciencia separada de las ciencias sociales y despojada de valores que no tiene que ver, digamos, con la espiritualidad, sino que tienen que ser valores éticos de la solidaridad, de la inclusión. Yo ahora, como Melissa después tiene que dejar, le paso la palabra a Melissa y vamos al segundo grupo de preguntas. Yo esto después con la pandemia lo sigo ampliando y lo seguimos recuperando. Había todo un grupo de preguntas que tienen que ver justamente con las experiencias concretas de cómo se está actuando la integración de lo económico, lo social, lo ambiental, y ejemplos de este tipo de economías alternativas, economía social, cooperativismo, solidaria, economía de comunión. El triple impacto, o sea, el resultado, que al mismo tiempo de lo económico se verifique una transformación positiva, buena, en lo social y ambiental, que son las preguntas que hicieron Lu Micaela, María Belén de Tierra del Fuego, Joaquín de Cava, Israel también de Cava, Ana María y Clara de Tucumán. Entonces ahora a Melissa le damos la palabra. Gracias, Cristina. Un saludo a todos. Creo que como las palabras de Cristina, como esta primera introducción, es muy interesante y muy importante porque nos permite como entrar, ¿no?, en un tipo de pensamiento y al mismo tiempo descomponernos un poquito a abrirnos a nuevas experiencias o a nuevos modos o claves de lectura. Entonces, antes de comenzar, antes incluso de presentarme, quería mostrarles unas imágenes, las van a observar unos segunditos y después les voy a hacer unas preguntas respecto a esas imágenes. Entonces, vamos allá. Ok. Primera imagen. Segunda imagen. Tercera imagen. Cuarta imagen. Y última imagen. Bueno, espero hayan logrado verlas un poquito. Yo voy a intentar ver por lo menos quienes tienen las cámaras encendidas, o si no, en las reacciones también pueden reaccionar si no tienen la cámara. ¿Quiénes de ustedes vieron en esas imágenes alguien que estaba trabajando? Ok. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes vieron en esas imágenes alguien con un estilo de vida muy activo? Ok. Wow. Perfecto. ¿Quiénes de ustedes vieron en esas imágenes personas que están creando cosas juntas, que están compartiendo, que están interactuando? Perfecto. Como no logramos, de pronto por la dinámica de los micrófonos y y también el tiempo, es muy interesante que pocos de ustedes hayan visto a una persona trabajando. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Eran fotografías de una experiencia que realicé
hace 2 años en una empresa que justo como decía Cristina, intenta como cambiar, ¿no? También esa filosofía de accionar, de su accionar en el mercado. Entonces, como parte del programa de maestría que estoy realizando en este momento, participé en un programa de pasantías en Estados Unidos y bueno, estuve muy contenta de que hayan aceptado mi solicitud para participar en esto. Pero entonces, ¿esto de qué se trataba? Si ahí me vieron haciendo un montón de cosas menos trabajando, ¿cierto? Primero, porque normalmente cuando pensamos en trabajo, pensamos en una persona o sentada en el computador con las gafitas, haciendo muchas cosas en este modo cuadriculado, o haciendo algunas cosas que son más de fuerza, afuera, cogiendo un teléfono, haciendo una llamada, limpiando, moviendo la tierra, ¿cierto? Hay mucha más acción, pero normalmente no hay una cara tan conectada con ese disfrutar la vida, ¿cierto? Entonces, pues yo también pensé que mi experiencia en esa pasantía sería una experiencia de investigación científica, súper interesante. Pero me sorprendí mucho también de tener contacto con una empresa que era socialmente responsable, que abrazaba el espíritu de la economía de comunión y que permitía también como ese encuentro personal sobre cuál es mi rol o mi lugar en el mundo. Acabo de mencionar economía de comunión. Para los que no hayan escuchado anteriormente este término, me tengo que devolver un pasito. Y es que la maestría que yo estoy realizando es una maestría en economía, pero no es de la línea de Adam Smith. Es una línea de economía de la línea de Antonio Genovese, que fue también una persona que nos ayudó a comprender la economía desde un punto de vista diferente. Y yo me enamoré. Yo no pensé que iba a terminar estudiando economía porque me gusta la comunicación organizacional, me gusta la gestión de las empresas, me gusta como reconocer el valor de todos los colaboradores de las organizaciones desde puntos de vista muy humanos. Entonces la economía me parecía algo muy lejano de ese ideal. Y no, empecé a conocer estas nuevas economías que nos permiten también poner la persona al centro, esos valores en el centro, esos sueños en el centro. Entonces, por eso empecé a conocer un poquito más de este tipo de nuevas economías, economía solidaria, economía colaborativa, y conocí también la economía de comunión. Cuando supe de esta pasantía, de esta posibilidad de hacer una pasantía en economía de comunión, me animé y por eso terminé haciendo la experiencia. Entonces, esta pasantía se llevó a cabo en una empresa en Indianápolis que se llama Mondel & Associates. Tiene sede en Indianápolis, pero ese año que yo hice la pasantía había algo nuevo, porque nosotros los pasantes podíamos pasar tiempo y compartir nuestras habilidades profesionales dentro de Proyecto LIA o Project LIA, que es otra empresa de economía de comunión que se desarrolla dentro de 2 ejes, un impacto social y un impacto ambiental. Esto fue una verdadera ventaja porque me pude acercar al sector de los negocios también y del emprendimiento, que es muy rico. Y pues yo obviamente no quería perderme esa oportunidad de aprender. Pero antes de continuar, sí podemos presentar, Cris, el video de Project LIA, así sea unos minuticos, así les presento, porque hace parte también de lo que les voy a contar al final. Les vamos a presentar qué es el Proyecto LIA. O bueno, un poquito de la historia de qué es este proyecto del que les estoy hablando. Se dice, si quieres la paz, trabaja por la justicia. El proyecto LIA lo demuestra. Es un óptimo ejemplo de cómo podemos estar concretamente a tiempo para la paz.
Con nuevos instrumentos, Joyce Davis explora un nuevo trabajo. Es la oportunidad de un nuevo camino para la mujer de 38 años a pocas semanas del final de una condena de 6 años tras las rejas. El hecho de mi pasado no obstaculiza mi capacidad de tener éxito como persona. Joy es una de las 3 nuevas empleadas del proyecto LIA, un programa de formación profesional sin fines de lucro para mujeres que han salido de la cárcel. En este espacio, en el complejo industrial, las mujeres que trabajan aquí están transformando el material desechable en un tipo de decoración única en su género para la casa y para la oficina. Pero en este trabajo que están haciendo hay mucho más. Se utilizan los materiales que otras personas han descartado o que no ven su belleza. Sucede un poco lo mismo que con nosotras. No siempre las personas ven la belleza en nosotras. Así tenemos la posibilidad de transformar los materiales y transformarnos nosotras mismas. Durante mucho tiempo estas mujeres han tenido que lidiar con el trauma, la mentalidad de supervivencia, y esto les impide soñar a lo grande. Elizabeth Mullen es la fundadora y directora ejecutiva del proyecto LIA. Su compromiso es reducir la tasa de reincidencia en Indianápolis. Casi el 60% de las mujeres afirma que no ha trabajado a tiempo completo en el mes anterior al arresto. El proyecto LIA, además de proporcionar empleo, ofrece formación profesional. En cierto modo es muy ambicioso que participen en todos los aspectos de la actividad comercial, la producción, la elaboración de nuevos productos y prototipos. Es una buena práctica para la vida y para lo que afrontarán cuando vuelvan a casa. Ahora, Elizabeth Walling, fundadora y directora del proyecto LIA. Hola, gracias por invitarme. Lo que me gustaría saber, Elizabeth, es ¿qué te impulsó a hacer todo esto y qué has aprendido? Empecé después de darme cuenta de mi pasión por crear mayores oportunidades de justicia económica y de solidaridad social para las mujeres aquí en Estados Unidos, que en gran medida son ignoradas por nuestras comunidades, especialmente cuando vuelven de la cárcel y tratan de reinsertarse. Así que en gran parte mi pasión surgió de este tipo de lucha por la justicia, como decía, y también por el valor que tiene el mundo unido y cómo lo construimos concretamente. Una de las cosas más importantes que he aprendido y trato de seguir aprendiendo es que es un largo viaje, un viaje increíble. Por lo tanto, se trata de un proceso más que un trabajo orientado a objetivos o basado en ideas, donde puedes ver el final. Así que a veces es difícil mantenerse centrado en el momento presente, pero es lo que realmente importa. Escuché la historia de una de las mujeres que ha formado parte del proyecto LIA y creo que su historia podría ser la misma de muchas otras que forman parte del proyecto LIA. Demos un vistazo a esta historia y después hablaremos un poco más. Fantástico. I was homeless. I didn't have a job. I had some personal tragedy type things that kind of took a toll on my ability to see beyond the darkness in it all. Overall, it's just been a series of bad decisions on my part in the past, and it kind of just led to my being incarcerated. During that time is when I got this position with Project LIA. The obvious way that it helps me is it gives me employment. I mean, I work, I get a wage, so I have some money coming in. They've helped me with transportation to get to and from work, and also to other obligations that I have because of my legal situation. And so to have people that I don't even know put some energy towards me being a better person and to be, something different than what I was prior to that, it's a huge deal to me. I mean, I feel I'm very grateful, I'm very humbled. Esto es estupendo, Elizabeth. Creo que una de las grandes lecciones, al menos para mí, al escuchar tu historia, es que si queremos que este sistema cambie, tenemos que arremangarnos e involucrarnos en el trabajo de construcción de la justicia. Y sé que muchas personas que hoy nos escuchan y que nos están viendo se inspirarán en el proyecto LIA y en todo tu trabajo. Y por eso te damos las gracias enormemente y te deseamos buena suerte en el trabajo futuro. Gracias, Chris. ¿Qué decir después de una experiencia así, cierto? Solo para terminar, como de dejarles estas pequeñas
fueguitos dentro del corazón para conocer más sobre esta nueva economía que no aplasta al hombre, sino que lo hace surgir, ¿no? Que le da esa segunda oportunidad también. Yo quería compartirles un par de pensamientos que me quedaron mucho de esa experiencia que realicé con Project LIA, también con Mondeo, en la empresa de Mondeo, pero principalmente en la experiencia en su manera integral. En primer lugar, creo que uno de los aspectos más importantes de estudiar, observar y promover una economía nueva es esa voluntad de colaborar, de entrar en una dinámica relacional, ¿cierto? Y para esto es necesario abrir el corazón, para eso es necesario abrir la mente también y los ojos, observar esos pequeños detalles que hacen que cada día sea algo extraordinario. Es importante reconocer que el estímulo mutuo, ¿no? El acoger al otro con una sonrisa, el reconocer el valor que el otro tiene y la humanidad que el otro tiene es muy importante. Es ese encuentro con las personas que no conocemos, que nos permiten asombrarnos mucho más, tener esa capacidad de sorprendernos, de buscar un equilibrio entre la vida, ¿no? De poder elegir, privilegiar cada oportunidad de aprendizaje y siempre como de asumir nuevas informaciones, ¿no? De reconocer también que el cambio se produce. Nosotros en nuestras casas también podemos producir cambios económicos incluso. Entonces participemos nosotros también de la transformación, ¿cierto? De esos conceptos que se quedan obsoletos, de esos conceptos que se quedan solamente en indicadores para los países, pero que se pueden convertir en información muy valiosa incluso para nuestro estilo de vida. Yo creo que esa propuesta de comunión que caracteriza especialmente a la economía de comunión va muchísimo más allá de ese simple repartir beneficios y profito con las organizaciones o con los socios, etc. Es más como de compartir eso que nos hace seres humanos. Y por eso es una propuesta muy interesante, porque es compartir cuando no se tiene un capital, compartir ideas, compartir proyectos, compartir emociones incluso, esa voluntad de construir junto a los otros, esa voluntad para construir la comunidad. Por eso yo les decía, esa fue mi pasantía y es muy feliz. Tiene muchas actividades sociales, tiene muchas actividades que podría no parecer que trabajamos mucho, pero en serio lo hicimos y fue muy bonito porque fue conocer de verdad a profundidad, ¿no? Esa experiencia. Yo creo que para mí es importante compartirles a ustedes esta perspectiva de la economía de comunión y de las nuevas economías, porque son propuestas económicas diferentes a las otras. Se gestionan por personas que tienen una vocación, más que una necesidad de hacer negocio, no, es una vocación y las vocaciones salen desde adentro, desde una respuesta mucho más ética. Y bueno, pues mientras yo me preparaba para terminar esa experiencia allá en Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿yo cómo voy a describir esta experiencia? ¿Yo cómo voy a contar esta experiencia? Y siempre decía, bueno, pues mi encuentro con Proyecto LIA, fue una experiencia muy fuerte porque me encontré con una experiencia empresarial innovadora que me dio mucho, donde pude también aprender mucho incluso de mi profesión en la comunicación y pues estaban en los primeros pasitos de su plan estratégico, entonces fue muy interesante. Pero trabajando estrechamente con Elizabeth, la fundadora, yo me entrené muchísimo para vivir esos momentos que son también difíciles y esos desafíos que tiene el emprender. Aprecio muchísimo el tiempo que tuve para conocer su historia, porque pude entender el negocio, pues el negocio no, o sea, pude entender como toda la estructura de por qué nacía esa idea de emprendimiento. Pude entrar en contacto con esa esencia de la empresa, ese propósito social que tiene tan importante e incluso también el impacto que tiene a nivel ambiental. Y pues obviamente descubrir que emprender es muy difícil, hacer negocios es muy difícil, es un descubrimiento
de cosas nuevas. Entonces, de alguna manera es un campo de batalla también con otras personas que no tienen la misma forma de ver la economía. Pero aquí viene lo positivo, y es que observando a Elizabeth y también observando la forma como John Mondale, que es la persona que me acogió y nos acogió a otras 2 chicas para hacer la pasantía, ahí fue donde yo dije, qué hermosura, o sea, se puede admirar la habilidad que ellos tienen para navegar en ese mar de cambios constantes, de negocios, de números, de tantas cosas, ¿cierto? Pero bueno, crear empresas es una actividad que proviene de una inteligencia que no solamente es una inteligencia de acá, es una inteligencia también de acá, porque es conectarse, ¿no? Con esa vocación, como les decía antes. Entonces, bueno, salir de la zona de confort, no solamente para tener cambios en nuestras actitudes, sino también para ver cómo hay otras personas que también están haciendo cambios. Y bueno, pues que necesitamos mucha paciencia, mucha humildad, mucha flexibilidad también para entender estos cambios en la economía, cómo hacer surgir nuevas economías, cómo adherir a proyectos que nos proponen algo diferente, ¿cierto? Y entonces ya les quería dejar un reto. Ahorita les dejo el link, pero solo para decirles que esta experiencia fue muy bonita porque me permitió verlo todo de manera integral, ¿cierto? Cómo todo está conectado, cómo el trabajo también nos puede dar satisfacción en la realización personal. Entonces, John también es una persona muy activa en todo el tema ambiental, y desde hace unos años ellos tienen un proyecto que se llama El Cubo de la Tierra, que algunos de ustedes de pronto han escuchado de él o no, pero entonces se los voy a mostrar para que lancemos juntos el dado, nos propongamos como vivir esta experiencia también juntos. Yo por primera también pongo mi grano de arena para que también entendamos que la economía es una cosa que es muy cercana a nosotros, que no está por allá lejana, es algo que vivimos todos los días. Pero bueno, los invito a que descubramos juntos cuál es el reto que les tengo y después les dejo el link. También está en español, lo acabo de girar en inglés, pero también está en español. Todo es un regalo. ¡Perfecto! Nos salió, todo es un regalo. Cada persona, cada cosa se nos presenta como un regalo, ¿cierto? Les voy a dejar el link para que también se animen a realizarlo una vez a la semana, o si son muy animados un poquito más, también para que nos unamos a realizar experiencias que nos permiten conectar con una nueva mentalidad económica diferente a esa que quiere aplastar al hombre, sino que esa que lo quiere ver surgir. Un abrazo para todos, gracias por este ratico. Desafortunadamente los tengo que dejar, pero los dejo en muy buena compañía con Cristina. Gracias Meli, realmente por este esfuerzo, porque para vos ya son las 10 de la noche y estás empezando un nuevo Zoom. Así que bueno, gracias por tu generosidad. Tenemos Zumbitis, es la nueva enfermedad. Pero bueno, como son cosas muy voluntarias, eso nos llena también el corazón. ¿Quién dijo que no se tiene que conectar solamente para reuniones? Bueno, gracias, un abrazote. Ya les envié el link. Chao, gracias Chao. por participar. Y así que bueno, yo recupero entonces algunas cosas de lo que compartió Meli. ¿Por qué le sugerí también esta empresa? Ustedes saben que pueden googlear economía de comunión y hay muchas empresas, emprendimientos personales, si quieren también profundizar e investigar esto, así como cooperativismo, economía social y solidaria, que basan esta nueva manera de vivir la economía sobre valores, ¿no? Sobre valores éticos.
¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que yo puse en este segundo grupo decían, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para hacer converger, para que al mismo tiempo quienes tenemos una vocación, ¿no?, de emprender o una profesión, podamos al mismo tiempo, impactar en lo económico, en lo social y en ambiental? Y bueno, justo John Mandel, que es una empresa bastante grande también dentro de Indiana, donde él está, era como el ejemplo más redondito que encontré para ofrecerles, ¿no? Porque él, ¿qué hizo? Él es un empresario por vocación, se especializó en el tema ambiental, entonces lógicamente esa primer parte no es que, digamos, se pintó de cuidado del ambiente falsamente porque está de moda, sino que al implementar, al crear su empresa, ya la hizo juntando el objetivo económico y ambiental. ¿Y cómo vino lo social? Mirando la realidad. O sea, mirando la realidad que lo rodeaba, vio que de todos los programas sociales que se hacían en su ciudad, el que estaba más desprotegido era el de las mujeres, ¿no?, en situación de privación de la libertad, que no iban a tener un trabajo digno cuando salieran de la cárcel y que seguramente iban a tener muchas más invitaciones a volver a delinquir que a tener un trabajo regular digno. Y entonces él dijo, yo me pongo a atender esta cuestión social. Entonces, no es que hay que hacer una maestría ni un doctorado para uno trabajar cuando quiere también hacer algo por la comunidad. Hay como una formulita, ¿no?, que ustedes también a lo mejor la habrán escuchado, que se llama ver, juzgar y actuar, ¿no? Diciendo, ver, ¿cuál es la realidad que me rodea? ¿Cuál es la situación social que yo siento que es impactante, fuerte y que está a mi alcance hacer algo, ¿no? Porque siempre uno puede tomarlo desde un punto de vista personal, puede juntarse con otros, puede llegar a formar una empresa o puede hacerlo desde su profesión o simplemente juntarse en una ONG, en una cooperativa, en una empresa social. O sea, ¿cuál es esa realidad que yo puedo transformar donde no tengo que separar, como decía, lo que el Homo economicus, que nos impusieron mal, separaría, y no, yo hago la empresa disfrazado de Homo economicus. Yo me ocupo de la realidad social, en este caso John Mandel con las mujeres en situación de privación de la libertad, y ya no soy John Mandel, sino que soy John Mandel social. Primero era el John Mandel y el Homo económico. Eso es, digamos, el divorcio, la división, la grieta, por así decirlo, que nos han impuesto y que no corresponde con nuestra identidad de persona en relación. El ser persona en relación, y en este caso también incluir en esta relación que la economía ha descartado, es el cuidado de las personas en relación con la comunidad y el ambiente. Y John Mandel fue mucho más, no solo su empresa es económico y de cuidado del ambiente, tiene todo un trabajo social muy fuerte, en este caso con las mujeres, para que puedan encontrar después una salida laboral, sino que además pensó en la educación, ¿no? En la educación de hombres nuevos, de personas formadas en una cultura del compartir, del darse a sí mismo, con esta práctica del dado de la tierra, que también hasta estaría bueno, ¿no? Si ustedes, capaz que alguno ya lo ha hecho en el colegio, ¿no? No tanto por el dado en sí, sino por el integrar esto que la economía dividió, que es una parte se ocupa de lo social, otra parte se ocupa del ambiente, y la economía destruye todo, ¿no? Entonces, me pareció que realmente John Mandel podía ser, para esta breve charla con ustedes, un ejemplo de tantas preguntas que me vinieron de cómo hacer para integrar. Ver la realidad, ¿no? Ver dónde están las situaciones difíciles de exclusión, pero que yo está a mi alcance hacer algo, juzgar, o sea,
cuáles son los valores que faltan, cuál es la capacidad que yo puedo compartir, ¿no? La habilidad que yo puedo poner en común y actuar con otros mucho mejor o sumarme a organizaciones que ya están haciendo y que tienen en común la identidad con mis valores, con lo que yo estoy pensando. Entonces pasamos al último grupo, porque ya esto se está haciendo prolongado. El último grupo tiene mucho que ver con las dos primeras partes y son las preguntas que hizo Chino Jesús, de la ciudad de Buenos Aires, Candela de la provincia de Buenos Aires, Juan Diego de Entre Ríos, Estela Maris de Salta, Amanda de Paraguay, Erika de Paraguay también, Jime de La Plata, Josefina de Entre Ríos, y un chico de Santo Domingo, que no tengo acá el nombre, pero creo que hoy está acá escuchando. Y bueno, todo este último grupo es la cuestión de la pandemia. Y por eso, digamos, también toda la reflexión sobre la pandemia es provisoria. Primero porque también nosotros, si hablo específicamente de Argentina o de Cono Sur, estamos todavía en el corazón de la emergencia, ¿no? O sea, estamos prácticamente, como hicieron ya muchos países y lo siguen haciendo, de ensayo y de error, de ensayo y de error. Pero sí, lo que la pandemia evidenció es que las desigualdades estructurales, que ya eran previas a la pandemia, se mostraron, digamos, en toda su fuerza. Los chicos que no tienen conectividad, ¿no? O que no tienen laptop, no pueden seguir la educación a distancia desde la casa. O si son familias que son 15 personas en un ambiente, es muy difícil que un chico pueda tener la concentración para seguir una clase online. Las personas que no tienen energía, digamos, tampoco, y no tienen agua limpia, no pueden lavarse las manos cada vez que salen o tocan una posible superficie contaminada. Las personas que tienen un trabajo precario, como se vio digamos, los peluqueros, los plomeros, las personas de oficio, los jardineros, que tienen un trabajo de la economía informal, que se llama, y que es un trabajo así, changas, no sé si ustedes escucharon hablarla, porque acá es una palabra un poquito antigua, pero digamos un trabajo cada tanto, y bueno, son los que están más desprotegidos, pero no es que están más desprotegidos ahora por la pandemia, son justamente las desigualdades estructurales de fondo de muchos años, que las políticas públicas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, dejaron de lado por este criterio economicista, ¿no? De una economía despojada de los valores de la solidaridad, de la inclusión social, y que generó estas desigualdades tan tremendas y tan dramáticas. Entonces, ¿qué es lo que, como medidas sanitarias, hasta que no aparezca una vacuna, como ha aparecido con pandemias anteriores, todo va a ser así? Aplicar lo conocido, volver un poco atrás, tratar de cuidar a la gente, y lo que hay consenso, bueno, el aislamiento, ¿no es cierto?, el control de los síntomas, pero aislamiento y control de los síntomas, ¿qué pasa cuando aparecen los casos? Y bueno, cuando aparecen los casos se ve las grandes ciudades con gran poder económico y donde el Estado no destruyó las políticas públicas de sanidad o políticas sociales, que son los ejemplos, ¿no?, como tenemos los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Alemania, tienen un número muy bajo de muertos. Los países que por seguir los criterios del pensamiento único, neoliberal, capitalista, sacrificaron los presupuestos públicos sacándole fondos a sanidad, a educación, a políticas sociales, son los que están en este momento con la mayor cantidad de muertos. Entonces, ¿va a haber alguna transformación del modelo económico después de la pandemia? Y no lo sabemos, o sea, no lo sabemos, esperamos que sí, o sea, esperamos que sí,
porque hay mucha presión también de grupos como ustedes, ¿no?, que les interesa armar estas reflexiones, intercambiar, conocer un poco de opiniones. Bueno, eso se está dando en todo el mundo. Pero las crisis como esta nos hacen tomar conciencia, pero tomar la conciencia no basta. O sea, es importante, pero después hay que pasar a la acción. Hay muchas preguntas que van en eso. Entonces, ¿cuáles serían las medidas concretas y que los países con más recursos que el nuestro, y el nuestro con una situación también que venía muy mal, ¿no? Recuerden que nosotros venimos ya con una base de un 30 y 50% de pobreza, en el caso de Argentina, o sea que nos agarró también ya con una depresión, con una economía muy estancada. Lo primero que se está tratando de hacer es tratar, digamos, de proteger, por supuesto, la vida de las personas, pero buscando algún tipo de políticas que mejoren los ingresos. Vieron que hay una ayuda, asignación universal por hijo extraordinaria, o sea, se mejoró la asignación universal por hijo, está la IFE, ¿no?, que es un ingreso de emergencia. O sea, lo que se está tratando y lo que se debería hacer es buscar el modo de mejorar y asegurar los ingresos de las personas, sobre todo estas que están más excluidas de lo que se llama la economía formal. Y después, en lo personal, ver, como fue el ejemplo de la empresa de John Mandel, ver cuál es la realidad en la cual yo puedo hacer algo. Sé que una de las preguntas que fue de Chino Jesús, él conozco que está haciendo una acción también muy importante ahí en Lugano, donde está, de precisamente con los recursos, con los amigos, con la gente de buena voluntad, ver cuál es la necesidad que se puede atender. A nivel de políticas públicas, por el momento, es eso lo que les digo, tratar de ver, de recomponer el trabajo de quienes lo han perdido, y en la coyuntura, en la emergencia, tratar de ir subsanando, de ir cubriendo la pérdida de ingresos de todos ese tipo de sectores que se han quedado sin trabajo en estos meses. A nivel más amplio, digamos, a nivel también de políticas públicas que tienen vínculo con el ambiente, hay que tomar conciencia que antes de la vacuna, que están estudiando laboratorios de todo el mundo, hay una vacuna que nos la había dado la naturaleza y que la hemos destruido. O sea, la vacuna que nos daba la naturaleza y que la hemos destruido son los ecosistemas, ¿no? O sea, los ecosistemas donde está en equilibrio el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, como el caso de humedales, bosques, parques, y que eso, digamos, se ha destruido, se ha depredado junto con la caza indiscriminada, también de los animales depredadores, que hace la destrucción del reino vegetal y la caza de animales depredadores como el puma, el yaguareté, que ahora en nuestro país se está reinsertando. Así que los roedores, ustedes vieron que el primer caso de China, donde se generan este virus, fue un murciélago. El murciélago es una especie de roedor. Acá en la Patagonia tenemos el hantavirus, ¿no?, que lo transmiten también los roedores. Bueno, los roedores son el alimento digamos, de los pumas, de los gatos monteses. Por la caza, al haber destruido esa parte de la fauna, y esa parte de la fauna tampoco tener los hábitats naturales, hace que el roedor se acerque cada vez más a nosotros, al ser humano, y el virus que pasa del roedor necesita un alojamiento, y el alojamiento se lo estamos dando nosotros. Entonces, además de avanzar, y esperemos que lo hagan rápido, los laboratorios
en el avance de la vacuna y que esto sea un bien común, o sea, que no sea un bien privatizado, que cueste muchísimo, sino que sea un bien común por el cual el costo tiene que ser asumido por las políticas públicas para que todas las personas, independientemente de la situación social, puedan vacunarse. Otra acción muy importante que tiene que afrontar la economía es recuperar todos los ecosistemas, los biomas, ¿no? Todo lo que signifique volver a recomponer esa casa común que fue destruida. En la medida en que esto también se impulse desde una nueva práctica de la economía, no vamos a estar tan expuestos a la difusión de virus, que el virus lo único que hace es lo que sabe hacer, viralizarse, y necesita alojarse en algo. Si no encuentra los medios naturales donde se venía alojando, lo va a seguir haciendo en los seres humanos. Entonces esto en relación con la pandemia y la pospandemia. Todo depende a nivel estructural, lo que sean las políticas públicas de los gobiernos. A nivel de lo que nosotros podemos manejar y acercarnos, es siempre lo mismo. Solos, en grupo, con los chicos por un mundo unido, con las personas que tengan los mismos ideales que nosotros, de la solidaridad, de la fraternidad, mirar alrededor, identificar las necesidades y pensar juntos alguna acción que nos pueda comprometer para que ese sufrimiento no sea tan fuerte. Bueno, si los moderadores quieren hacer algún comentario, esto, pero ustedes evalúen si ya estamos bien con el tiempo. Yo creo que andamos bien. Si a alguien le quedó una duda, estaría bueno que lo mande, si no, por el chat, y agradecerle más que nada, bueno, a Cris, que todavía está, y a Melissa, ¿no? Que bueno, ya se tuvo que ir, pero muy linda experiencia también nos compartió, y Cris una data muy importante para tener en cuenta, para estar más informados, para no mirar la tele y agarrarse la cabeza, ¿qué están diciendo? Entender un poco mejor, nada, lo que son también los gráficos, los números que nos quieren mostrar, y una realidad. Así que genial. No sé si eso, ¿alguien quiere decir algo más? Cerramos con esta hora y media de charla muy interesante y muy linda para compartir. Bueno, creo que había una pregunta que también que tiene mucho que ver con la cuestión de la pandemia, pero eso decían ustedes, que era sobre lo que se está hablando, esto que tiene que ver con mejorar los ingresos, sobre todo de las personas en situación de indigencia y de pobreza, que era sobre la renta básica universal. Si quieren, den un pequeño videíto, y si no, lo dejamos para una segunda reunión que podamos combinar, y donde prometo que el Prezi va a funcionar. Ahí están diciendo que veamos el video, así que si querés compartir pantalla, más que bien. Ahí vamos. Genial. ¿Va queriendo comparte o...? ¿No está compartiendo? A mí no me aparece. ¿A alguien le aparece? Espera, vamos de vuelta. Dale. Vamos de vuelta. Bien. A ver. Espera, Ahí, ahora se ve. Va, por lo Ahora menos se sí, ve. creo que entonces lo mandamos de vuelta. Ahí está. Ahí está. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico.
Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia, tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo.
Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Les digo dos palabras, porque justamente todo lo que aparece en ese video no es mágico para que funcione la renta básica. Incluso ustedes pueden, en las TED Talks, conocen, ¿no?, las charlas TED, si buscan renta básica universal o UBI, que es la sigla en inglés, Universal Basic Income, van a encontrar muchas charlas TED que muy lindas, también con muchos ejemplos, como decía el video, de las experiencias donde la persona, por tener, no tener la zozobra, no, la preocupación al inicio de cada mes de no tener con qué comer, naturalmente busca progresar, ¿no? Porque muchas veces no es que, los críticos dicen, no, son todos vagos, viven de los planes, y bueno, hay ricos vagos también, hay pobres vagos, hay ricos vagos, ¿no? El tema es la dignidad, y que la renta básica se acercaría a un derecho. Por eso dice incondicional, porque todos los programas, incluso la asignación universal por hijo, que es lo más cercano a la renta básica, está bien, hay que llevar a los chicos a la escuela o el certificado, pero muchas veces las personas que viven en centros que no son urbanos les cuesta mucho, ¿no es cierto?, llevar el certificado, se lo suspenden. Entonces, no es que se puede lanzar de un día para el otro, porque ese video dice muy bien, hay que trabajar sobre el sistema fiscal, ¿no? Porque la renta básica la cobra al inicio de cada mes todo ciudadano como derecho por el simple hecho de ser ciudadano. O sea, va a tener un DNI o un DNI precario si es migrante, pero se le van a acreditar en su celular, en su cuenta, un monto que debería cubrir, si no es la pobreza, que es bastante plata en Argentina, porque nosotros realmente en eso tenemos como una visión de la pobreza muy diferente. O sea, la pobreza en Argentina, no es, sería es miserable en la India, ¿no? Nosotros tenemos todavía como un estándar alto que a nosotros nos da muchísimo dolor de ver las personas en situación de pobreza, pero si los comparamos, ¿no es cierto?, con otros países, es un monto que por la inflación, bueno, ahí entramos en otro tema de economía, ¿no? Por la inflación enseguida desaparece la plata, por más que se siga aumentando. Entonces hay que controlar inflación, hay que ver el sistema fiscal. Ahora, todas esas cuestiones, la pandemia, la renta básica, ¿por qué la está poniendo en primer plano? Porque con diferencia de políticas públicas, la transformación del trabajo se está dando en todos lados. Ahí aparecían los robots, ¿no? Hay muchas cosas que también la pandemia, con el trabajo, el smart office, el teletrabajo, va a tratar de que mucha gente siga trabajando en la casa, y entonces a lo mejor le va a mejorar tecnología, pero otras personas no están preparadas para pasar a la tecnología. Entonces hay que ir, esa mejora de ingresos, para que la gente no se muera de hambre, para que tenga la supervivencia, una solución sería avanzar en una renta básica universal, que países como Alemania, Holanda, ya la están viendo la forma de implementar. En Argentina, como todo, tenemos que tocar muchas cosas, tenemos que revisar el sistema fiscal. Como dice, si los ricos por derecho el día 1 del mes lo van a recibir, tienen que pagar muchísimo más de impuestos, ¿no?, para compensar eso que recibieron y que no tendrían que haber recibido porque no están ni bajo la línea de indigencia ni de pobreza. Pero es una forma de valorizar muchas formas de trabajo que hoy la pandemia
mostró que eran esenciales, fíjense que enfermeros, personal de mantenimiento, personal de limpieza, ¿no? Para desinfectar, son los salarios más bajos y se los llama servicios esenciales. Y los salarios más altos de los que trabajan en el mercado financiero, en el sector bancario, en las multinacionales, no son servicios esenciales y tienen los salarios más altos porque no están ligados al tipo de trabajo. Así que bueno, esas son todas las reformas que de un nuevo modo de pensar la economía a una cuestión estructural hay que tener en cuenta. Así que bueno, estos son así chispazos, pinceladas de muchos temas que si quieren profundizar más adelante, con mucho gusto, pero al menos como para tratar de responder todas las preguntas que me hicieron llegar. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Creo que fue muy buena la idea de aceptar ver el video, fue súper interesante. Y nada, gracias a todos por participar y espero que se puedan haber llevado un poco de todo lo que aprendimos, que creo que fue súper interesante. Y repito esto, ahora cuando prendamos quizás la tele y nos toque un noticiero o algún canal informativo, vamos a poder entender con otra mirada la situación probablemente y nos ayude mucho también. Nada, gracias. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo más. Y si no, nos despedimos con ese cierre muy bueno. ¿Todo bien? Muchas gracias. Más que nada eso, más que lo que dijo Maru. Me parece que quedó muy claro como también todo lo que dijo Cristina y también lo que dijo Melissa. También fue como muy interesante, muy nutritivo y como nos ayuda a poder entender un poquito más el entorno que nos rodea. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Saludos, buen fin de semana para todos. Chau. Buen fin de Gracias. a ustedes por conectarse. Seguimos saludando a todos los que estuvieron ahí de Chile. ¿De dónde era que estaban, Juan? ¿Y dónde era que estaban, Maru? ¿Cuáles eran los países presentes? Por todos lados estaban. De todos lados. Uruguay, Paraguay, Chile, República Dominicana, Italia, estuvo por ahí. Gracias, Cristina. Brasil. ¿De dónde más estaban? También había muchos de las provincias acá de Argentina y también dentro de Buenos Aires también un montón de diferentes lugares, de La Plata, El Sotil, Loma del Mirador, Entonces vamos a darle las gracias a todos los que nos acompañaron desde las 4:00 hasta casi las 18. A Gaby, las personas que estaban ahí activos. Y bien, hasta aquí. ¿Algo más? A los populares, wow. Muchísimas gracias por haber. Adiós. Gracias. Mariel, gracias. Victoria. Gracias a todos. Antonia. Gracias, Cristi, a todos. Gracias a todos. A ustedes por acompañar, qué lindo. Nos vemos en una próxima. Sí, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hola, Moni. Adiós. Qué linda. Gracias. Gracias, Elisa, Mariel. Gente linda. Chao, cierro. Sí, bye bye.